tengo una niña de 3 años y medio que se llama Carmen, tiene una enfermedad rara, tiene una alteración genética en el cromosoma 18, un caso raro dentro de una enfermedad rara porque lo tiene en mosaico, que significa que no tiene afectadas todas las células. Buenos días, soy Blanca Figueroa y tengo un niño que tiene ahora 13 años y se llama Olmo. Hola, me llamo Marta y tengo una hija que tiene 6 años, que se llama Martita, y tiene el síndrome CTNNB1, que es una enfermedad rara, otra rara, que está asociada al neurodesarrollo. Hola, soy Beatriz, la mamá de Claudia, una niña con 6 años que tiene el síndrome de PIGE. Me llamo Sofía y tengo un hijo de 20 años con una enfermedad rara que es cromosoma 18 en anillo. Carmen nació muy chiquitita, fue prematura, nació muy pequeñita, pesaba pues menos de 2 kilos cuando nació y le costó muchísimo coger peso y crecer. Eso también tenía muy poquita masa muscular y veíamos bueno, pues que todo le costaba, se sentó muy tarde, gateó tardísimo, entonces siempre pensamos que algo podía tener, pero siempre que íbamos a los médicos y también en la guardería y a las personas que consultábamos siempre nos decían, bueno, cada niño tiene su ritmo, luego de repente un día hacen clic y empiezan a mejorar, entonces es verdad que como además veíamos cierta progresión, pues bueno, estábamos más o menos tranquilos. Es verdad que desde el principio notamos que, bueno, pues que quizá podía tener algún tipo de problemilla, pero siempre pensamos que era algo pues, bueno, pues relativamente que se pasaría en cuanto pues, la niña cumpliera pues, un año, un par de años. Antes del parto, de hecho, nos anunciaron que podía haber complicaciones y entonces, de hecho, ya no fue un parto natural, sino que fue un parto inducido, porque decían que no crecía, que había problemas con la placenta, que tal que cual, ¿no? Entonces ahí digamos como que empezaron las cosas a salirse un poco de la normalidad. Pero como a los 2 o 3 meses me di cuenta de que nuestro hijo no movía las manos de forma normal. Entonces, entre eso y lo otro que nos dimos cuenta también fue que, eso sí que es verdad que lo detectaron bastante rápido, que su perímetro cefálico, digamos, como la longitud de un lado a otro en el centro de la cabeza, era muy bajita. Entonces eso podía haber sido por presión en el parto o por algo más. Eran como signos de alerta de que algo estaba pasando. Mira, desde pequeña, cuando tomaba por ejemplo el biberón, ya le costaba succionar y se le caía toda la leche. Luego con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no era problema ni del biberón, ni de la leche, ni nada, sino que tenía mucha hipotonía. Por ejemplo, más adelante, cuando tenía ya que tener fuerza, digamos, en las manos para coger objetos, pues tampoco lo hacía y tampoco sujetaba la cabeza, y a partir de ahí, pues por ejemplo, tampoco respondía a su nombre, estaba un poco como perdida en su mundo, lógicamente no gateaba, no hablaba ni emitía sonidos. Entonces ahí vimos que algo empezaba a fallar. El embarazo fue todo normal, el parto fue normal y durante los primeros 7 meses de vida pues no notamos absolutamente nada, no había ningún síntoma. A los 7 meses pues apareció la primera crisis epiléptica con presencia de fiebre que pues, nos dijeron que era una aparente crisis febril, pero un mes más tarde pues empezaron a desencadenarse muchísimas crisis epilépticas y así pues nos pasamos como 7 meses ingresados en el hospital por cada virus, cada vacuna. Nuestro hijo José Ignacio nació con hipotonía y estuvo en la incubadora del hospital unos días. El médico, el jefe de pediatría, debió intuir algo, pero no fue concluyente. Nos dieron el alta y fuimos a otros médicos, no vieron nada. Pero José Ignacio estaba muy delgado, no crecía. Fuimos a un médico al que suelen ir todos nuestros hijos cuando han nacido, fuera de Madrid, un médico de mucha confianza y con mucha experiencia en niños, y él sí tuvo ese ojo clínico y nos recondujo a través de la Seguridad Social para hacer unas pruebas genéticas, y allí fue cuando nos dijeron hemos encontrado un problemilla, dijeron. Nosotros íbamos al otorrinolaringólogo porque no podía comer sólidos, íbamos al médico de rehabilitación, al traumatólogo, también porque no gateaba, íbamos al neuropediatra
porque le costaba mucho, no señalaba, a veces le costaba interactuar y demás. Entonces íbamos a un montón de especialistas, pero nadie era capaz de juntar todos los diagnósticos, ¿no? Todos nos decían, bueno, va retrasada respecto a lo que es normal, pero puede estar dentro de una normalidad, ¿no? Es que hubo distintos pediatras y entre alguno que sí que consideraba que era importante y otros que no, ahí se perdió un poco de tiempo. Pues no sabían muy bien, porque en un principio, como no respondía a su nombre, lo primero pensábamos, eras una niña muy pasota, luego pensamos, oye, a ver si va a tener algo de sordera. El médico nos dijo que podía ser autismo, y luego también tuvo un cierre de fontanela como muy precoz, y bueno, un poco con todo esto, las primeras conclusiones que sacaron los médicos fueron autismo o parálisis cerebral, que luego derivaron en lo que es su síndrome después de un montón de pruebas. Los médicos estaban muy desconcertados porque sí que era una epilepsia bastante inusual. Eran solo durante las primeras 24 horas, hasta que luego aparecía otro ciclo vírico, lo que sea. O sea, decían que podía ser una mutación genética, pero que no sabían qué era, que posiblemente no estuviera diagnosticado, o sea, que no estuviera todavía ni investigado ni nada, pero que algo tenía que haber, porque sí que es cierto que a partir ya de que aparecieron las crisis epilépticas, con 7-8 meses, los hitos le iba costando bastante adquirirlos. O sea, pues empezó a sentarse al año, empezó a andar a los 18 meses, cuando empezó a andar vimos que tenía ataxia, que andaba con mucha dificultad. Bueno, fueron apareciendo cosas que ya iban dando más pistas de que, bueno, que sí que es verdad que había algo. Intuyó que había algo por la hipotonía que seguía teniendo José Ignacio, por el fenotipo. O sea, hay que tener ojo a través del fenotipo de un bebé, porque en realidad yo no me daba cuenta, la verdad, era igual que su hermano mayor, pero él sí notó algo. Vamos a hacer un análisis y quitarnos de dudas, como decía él, y así fue. Cuando Carmen tenía un poco más de un año, que ya la neuropediatra dijo, mira, es verdad que tenemos muchas pruebas hechas de varios especialistas, las que en todas está un poco retrasada, ¿no? Y entonces ella, bueno, pues nos derivó a pruebas de genética. Y ahí fue cuando le hicieron las pruebas de genética, cuando salió pues que tenía una alteración genética en el cromosoma 18 y que de ahí venía todo lo demás que estábamos observando y que nos tenía totalmente trastornados, ¿no? Y nos tenía muy preocupados, que era lo que daba sentido a todo lo que le pasaba a Carmen. Pero hasta que no le hicieron la prueba genética no fuimos nadie capaces, ni nosotros, ni los médicos, ni ninguna otra persona, de ser capaces de poner nombre y apellidos a lo que le pasaba a Carmen, que en realidad pues era una enfermedad genética que le estaba causando tanto el retraso neuromotor como el retraso en el desarrollo, como las dificultades para comer. Pues uno de sus pediatras sí que consideró que aquello no era normal, que se empezaba a desviar de lo que era la normalidad. Con respecto al perímetro cefálico, digamos, europeo general. Entonces nos mandó al neurólogo del Niño Jesús, que era el hospital que nos correspondía en Madrid, y allí, al hablar con la neuróloga y yo comentarle el tema de que no movía bien las manos y con lo del perímetro cefálico, enseguida ya ahí sí que se aceleró el proceso, porque sí que nos mandaron una resonancia magnética. Y gracias a esa prueba se detectó la enfermedad de nuestro hijo. Era como dar palos de ciego, porque no se sabía muy bien qué pruebas hacer. Empezaron haciendo analíticas, resonancias magnéticas, electromiografías, que era para ver el tono muscular, y después de un montonazo de cosas, de descartar síndromes como el de Prader-Willis y demás, pues nos hicieron lo que es el exoma de trío, que es una analítica que se hace a los padres y al niño, en el que digamos que se cruzan los datos para ver que efectivamente todos los genes son correctos y están donde tienen que estar, y ahí es donde se vio que había un pequeño fallo, y debido a eso pues su enfermedad ultra rara, que se llama síndrome CTNNB1. Al tener nombre, el no tener diagnóstico, era como la madre primeriza aprensiva que, bueno, sí, la niña tiene algo, pero tampoco sabemos qué es. Entonces era como una lucha contracorriente completamente. Eso a nivel médico, pero es que a nivel cognitivo nos pasaba un poco igual. O sea, ha sido un desembolso muy grande a nivel económico de terapias, de fisioterapia, de quinoterapia, logopeda,
estimulación temprana, que hasta que no empezamos a tener un diagnóstico y nos pudieron derivar por ese camino, todo lo fuimos desembolsando nosotros. En un centro de atención temprana donde ya va, nos recomendaron otro tercer neurólogo y bueno, pues decidimos ir, no teníamos nada que perder. Y bueno, y este señor, pues nada más verla, le puso un nombre, dice, pero bueno, vamos a repetir las pruebas de genética. La había diagnosticado inicialmente con síndrome de Dravet, finalmente no terminó siendo Dravet, sino que fue el síndrome de PGN. Su cuerpo no metaboliza bien la vitamina B6, tiene un déficit de piridoxina, lo que hace que le dificulte muchas funciones. Intuía que podía haber algo, pero no me preocupé demasiado hasta que no me dijeron de frente el nombre que esto tiene. Y lo peor de todo es que te dicen el nombre, pero no hay pronóstico. No son capaces de decirte cómo va a evolucionar. No está pautado, no hay un tratamiento. O sea, ahí es donde realmente empezaba el camino. Hasta ese entonces, pues un poco confiando en que fuera un problemilla de, no sé, vitaminas o cualquier otra cosa. No le di demasiada importancia hasta que te dan el diagnóstico y entonces ahí dices, ¿y ahora por dónde empiezo? Pues la verdad es que fue demoledor. Digamos que, claro, mi hijo tenía 5 meses, entonces no es que hayamos pasado años sin tener un diagnóstico. Pero es verdad que en esos meses en los que parecía que había algo, pero no sabíamos qué era, nosotros, bueno, éramos padres confiados o excesivamente positivos y no nos dábamos cuenta de que realmente podía haber un problema, ¿no? Digamos que en el caso de nuestro hijo, el diagnóstico fue bastante temprano, podía haberlo sido más, pero fue bastante temprano y se tomaron medidas inmediatas en cuanto a tratamiento. Pero bueno, lo que pasa cuando te dan el diagnóstico es, por una parte, ya sé lo que tengo y ya sé y puedo empezar a ver cómo actuar, pero la verdad es que teniendo el niño 5 meses sí estábamos totalmente sobrepasados, fue un shock tremendo. Yo me sentí un poco culpable de decir, ¿cómo no me he dado cuenta, ¿no? Y por otro lado también sientes un cierto alivio dentro de lo que cabe, porque ya sabes contra qué tienes que luchar, ¿no? Y a qué te enfrentas y cuál es la mejor manera de ayudarle a ella a desarrollarse lo mejor que posible. Cuando te dan el diagnóstico dices, no, a ver, vamos a ponernos en la situación y la situación es esta. No puedo exigirle a mi hija o no puedo insistir a mi hija que haga estas cosas porque no es su momento para hacerlas. Ya las hará, ya andará, ya hablará, pero ahora mismo no es el momento para hacer eso. De alguna manera nosotros también dejamos no sé decir presionarla, pero bueno, sí de insistir o empeñarnos en algunas cosas que en ese momento de su evolución no iban a pasar. Al principio como que respiramos, pero yo creo que porque el camino había sido muy largo y había sido como época muy complicada, además estamos en pandemia, fue muy difícil acceder a los hospitales. Bueno, sabemos lo que hay, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para intentar solucionarlo, mejorarlo. Pero luego vino, digamos, una parte un poco más dura porque realmente yo creo que no éramos conscientes de lo que nos esperaba. El camino ha sido y sigue siendo un poquito complicado. El sentimiento no cambió porque sabíamos que había algo. O sea, pasó de ser algo a llamarse de una manera, pero ya lo sabíamos. O sea, sí que cuando nos dijeron inicialmente que tenía síndrome de Dravet, sí que fue lo primero que nos dijo el neurólogo, no os metáis en internet y busquéis. Tal cual salimos de la consulta fue lo primero que hicimos, meternos en internet y buscar. Cuando lo vimos, se nos vino el mundo encima. Como si se parase el mundo. De repente dices, oye, y espérate, o sea, hay que resetearlo todo. Yo trabajo fuera de casa, tengo más hijos, ¿en qué va a consistir esto? ¿Por dónde empiezo? Tienes que empezar a investigar, para empezar, cómo tratar esta cuestión y a adaptar tu vida, incluso profesional, porque te toca una ristra de consultas y de terapias, y etcétera, ¿no? Fuimos a dar con un médico fantástico en La Paz, que se llama La Puncina, y este señor tuvo la amabilidad de preguntar por primera vez en todo ese trasiego de médicos, vamos a empezar por el principio, me dijo, ¿y la madre qué tal está?
Me explicó por primera vez que era un accidente genético de una manera que se podía entender, no hacía falta ser médico, porque aquel primer médico que nos dio el diagnóstico no me permitió ni hacer preguntas. Directamente leyó aquel listado de posibles evoluciones de esa enfermedad de acuerdo a un estudio de 75 personas en Estados Unidos. Y nos dijo, tiene sonrisa social, vamos a sacarle mucho partido. Y aquello fue como la mejor noticia que me dieron en mucho tiempo. Una vez que te dan el diagnóstico, ¿con qué recursos cuentas? O sea, tenías que hacerte un máster para saber qué tenías que hacer para ir al certificado, conseguir el certificado del grado de discapacidad. Te iban a valorar la dependencia, todos los tratamientos inmediatos que tenías que hacer en el hospital, pedir cita para atención temprana y a ver si te la daban y te ponían en lista de espera. Una cantidad de cosas que era dificilísimo acoger, teniendo en cuenta pues, la noticia que acabas de recibir. El neurólogo, cuando nos hizo la resonancia magnética y nos dio el diagnóstico, inmediatamente ese mismo día nos mandó a hablar con la trabajadora social. Claro, yo hablando con ella no me enteraba de nada por el shock que teníamos, ¿no? Pero ella fue la que nos dio unos papeles, porque como en ese momento no entiendes nada, y nos dijo que era lo que teníamos que hacer y yo, vamos, le agradezco la vida. El problema de una enfermedad rara es que no la puedes comparar con otros niños. Esta enfermedad es totalmente desconocida, no sabemos qué esperanza de vida hay porque se ha descubierto hace recientemente 6 años o una cosa así, con lo cual no tenemos referentes de personas mayores ni nada. Entonces, pues bueno, como siempre nos decían los médicos, lo importante es que evolucione y que no tenga crisis, y con eso, y eso siempre ha sido con lo que nos hemos quedado. No queremos, o sea, no hacemos planes a futuro, pero bueno, esto te enseña a vivir el día a día, o sea, vives pues a corto plazo y dices, bueno, pues esto es el problema de la Bea del futuro. Ojalá todos se hubieran sentado en una misma mesa una tarde y estoy segura de que habrían hecho las pruebas genéticas mucho antes. En realidad, una vez que tuvimos el diagnóstico, las piezas del puzzle encajaron muy rápido, pero hasta que no tuvimos, no es al revés, no es que teníamos las piezas del puzzle y nos encajaron, no, es tuvimos el puzzle y ya con las piezas dijimos, sí, es que esto es así. Por ejemplo, que los cribados prenatales sean un poco más amplios, que haya más formación y más información a todos los niveles, a los médicos, a las familias, y que haya mucha comunicación entre todas las partes, que yo creo que al final eso facilita mucho, porque para las familias muchas veces es un tema muy complicado, doloroso y de mucha soledad, en la que apenas se sabe nada. La importancia tremenda de la detección precoz de qué es lo que pasa. O sea, esos sistemas tienen que estar permanentemente preparados para detectar si hay algún niño o niña que nace con algún problema. Y luego un tratamiento muy rápido, es decir, el tema de las listas de espera, yo entiendo que seamos muchos, pero tiene que agilizarse y que los niños puedan tener un tratamiento el que necesitan cuanto antes. Más coordinación, ¿no? Tanto entre la atención primaria, la atención especialista, todos los médicos especialistas, y luego, por supuesto, pues que haya también muchísima más investigación al respecto, ¿no? Nosotros ahora, una vez que aunque tenemos nombre y apellidos de la enfermedad que tiene Carmen, digamos, la dificultad que tenemos ahora es sobre todo gestionar expectativas. Claro, la gente te pregunta, ¿y tú crees que va a hablar? Y te quedas pensando, pues no lo sé, y los médicos tampoco. Yo se lo pregunto cada vez que tenemos revisión, yo le pregunto al médico, ¿y tú crees que no sé qué? ¿Y tú crees que no sé cuál? Y te dice, pues no lo sé, es un caso tan raro, es una enfermedad tan rara que no tenemos referencias, entonces pues tenemos que ir viendo, pues creemos que sí, creemos que tal, creemos que esto le va a venir bien, pero es verdad que a veces es todo un poco prueba-error y es duro, ¿no? Entonces también me gustaría, ¿no? que hubiera, pues, en este tipo de enfermedades que son tan raras, ¿no? más investigación a niños que en el futuro puedan tener esta enfermedad, pues que no se enfrenten a esa incertidumbre o que no tengan un diagnóstico tan tardío, o que, bueno, pues que para esos niños, digamos, que el entorno sea un poquito más fácil de lo que ha sido para nosotros y para Carmen, ¿no? La prueba de genética se hizo tarde en el Hospital La Paz, se tenía que haber hecho antes.
Además tampoco se gestionó bien porque bueno, el síndrome que Claudia tiene se lo estudiaron en el estudio genética y bueno, vieron algo, pero no fueron capaces de sentarnos y darnos ciertas explicaciones. O sea, nos mandaron un informe y con eso fue suficiente para ellos. Debería de haber más investigación, buscar más medios y sobre todo el que haya una plataforma como una herramienta que ponga a todas las familias en contacto, porque yo solamente conozco a una familia que tiene este síndrome y a raíz de una página de Facebook hemos conseguido hacer como una pequeña comunidad a nivel mundial, pero eso es algo que falta por parte de, a lo mejor de sanitaria, que sean ellos los que te proporcionen los contactos de otras familias o que haya una base de datos en ese sentido, que no sea una página de Facebook. El acompañamiento es importante. Por ejemplo, ayuda mucho el que te faciliten, y hablo en impersonal porque no sé si es un organismo público o privado o del tercer sector, a contactar con otras personas que han pasado por lo mismo. Y ahí hay varios capítulos. Está el capítulo médico, está el capítulo administrativo fiscal, está el capítulo educativo, está también el capítulo familiar. No se va a desconectar de nosotros. Entonces allí facilitar de alguna manera las ayudas para hacer esto llevadero, porque sus padres, en fin, ya vamos cumpliendo años, los otros se independizan, pero José Ignacio es de por vida. Para dar visibilidad a esto es importantísimo, porque si no son invisibles, como dicen por ahí algunas lemas, ¿no? No desgasta tanto la enfermedad en sí, que desgasta en ciertos momentos, sino todos los papeles de ayudas que te deniegan una y otra vez, de recetas que se te caducan, de papeles que te falta una firma, de papeles que te falta un detalle. Bueno, pues todo eso sí que echas en falta una persona que te lleve de la mano en este camino, desde el principio.